en dos partes. Una, para exponerles brevemente sobre mi más reciente libro que está disponible a partir de hoy, luego de ser corregido en Amazon, a partir de hoy, en español y también en inglés. Se llama en español, esta es la segunda edición de este libro, Arte Clásico y Buen Gobierno. El que les estoy mostrando es la edición de, a ver, esta es la edición de 2008. Entonces hay una nueva edición de 2024 y en inglés se llama, muy parecido, se llama Arte Clásico y Marxismo Cultural. Classical Art and Cultural Marxism. Y salieron hoy en Amazon, coincidiendo con esta reunión. Si les parece bien, les hablo un poquito de este libro y luego podemos dedicarnos un poco a analizar la situación regional. Así es, don Alejandro, realmente la emoción, ¿verdad? No me permitió y se me pasó por alto lo más importante, que hoy viene a compartirnos sobre este libro, que ya tengo también el placer y el privilegio de contar con una copia en mi mano, que la compramos en Amazon, pero estamos también deseosos de tener la versión en inglés. Así que sí, por favor, preséntenos su libro y como hay tantas cosas de conversar con usted, yo sé que también los amigos tendrán muchas otras preguntas y usted siempre con su generosidad nos podrá responder. Gracias, adelante. Muy bien, uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver el arte clásico? Cervantes, Beethoven, Mozart, ¿verdad? Schiller, que tiene Brunelleschi, el que hizo la cúpula de la Catedral de Florencia, o Rafael Sanzio, el pintor, Da Vinci. ¿Qué tienen que ver ellos con la política? Y con nosotros, los muchos latinoamericanos que estamos sufriendo de la dictadura. ¿Cuál es la relación? Pues sí, hay una relación. Y la relación es esta, cuando uno lucha con gobiernos como totalitarios, ¿verdad? Dispuestos a todo, como el de Daniel Ortega, como el de Nicolás Maduro o como el de Díaz-Canel, es muy difícil dar la batalla si no se tienen unos valores firmes, unos valores trascendentes, porque estas son gente que amenaza tu vida, amenaza tu libertad, y bueno, algunos de ustedes que están escuchándome como Roberto, les han quitado la nacionalidad, los bienes. Gente que está, dictadores que están dispuestos a todo, a matar, a encarcelar, a torturar, no tienen principios, no tienen escrúpulos, todo con tal de mantenerse en el poder. ¿Cómo lucha uno con gente así? Bueno, no es posible hacerlo si no es con unos valores muy firmes. Y resulta que el arte clásico, porque mis libros no son, por supuesto que explican un poco, hacen un breve recuento, un breve análisis de algunas de las obras de estos artistas, de estos genios del arte clásico, pero lo más importante son los valores que ellos promueven. En la época del Renacimiento italiano o del clasicismo alemán o del siglo de oro español, no estaban en duda esos valores. Dios existe, el hombre está hecho de su imagen y semejanza. El objetivo de la vida es trascender. Es una vida efímera. Todos llegamos al final, morimos, pero luego el alma es eterna y el objetivo es alcanzar, llamémoslo así, el paraíso en la tierra, este breve pasaje por la tierra, hacer el bien a los demás y así se alcanza la felicidad. Estos valores, estos principios, en todos los artistas clásicos estaban muy bien establecidos, no había ninguna duda, y lo transmiten a través de sus obras. Uno lee el Quijote de Cervantes, uno ve, por ejemplo, la Liberación de San Pedro o la Santísima Trinidad de Rafael Sanzio, o ve las pinturas de la Virgen de Leonardo da Vinci, o esas iglesias tan bellas construidas por Bramante o por Brunelleschi, o inclusive las obras de teatro de Shakespeare, de Schiller, los entremeses de Cervantes. En todos ellos estaban clarísimos los conceptos que les acabo de describir respecto al hombre, la historia, la naturaleza, la relación con Dios,
la concepción de un alma inmortal. Pero ¿qué ocurre? Que desde hace un par de siglos para acá, específicamente desde el inicio de la llamada Ilustración o el Iluminismo, esos valores se han ido trastocando, han ido transformándose hasta que hemos llegado hoy en día con el relativismo. La verdad no existe, sino que depende de la opinión de cada quien y por tanto todas las opiniones son igualmente válidas. El hombre es un ser inteligente, pero no tiene alma, es mortal y al morirse, pues ya se acaba su vida, no hay un más allá. Y por lo tanto, lo importante en esta vida es disfrutar el aquí y el ahora. El concepto del utilitarismo, utilizo a los demás para mi beneficio, del egoísmo, ¿verdad? Del indiferentismo, no me interesa a los demás, solo me intereso yo mismo, mi futuro, mis circunstancias, porque la vida es finita. Esos conceptos, llamémoslo así, materialistas, hace algunos años, digamos, cuando yo escribí este libro, Arte Clásico de un Gobierno, primera versión del año 2008, yo pensé que era algo espontáneo. El deterioro de los valores se habían producido de manera espontánea. Hasta que con el tiempo, investigando, estudiando, y esto lo presento en mis libros, me di cuenta que no, que hay una maniobra de la izquierda intelectual, de los aliados de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, para utilizar la cultura como herramienta de destrucción de los valores y los principios de nuestra civilización occidental. ¿Por qué y para qué? El autor de esta estrategia fue el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, quien estuvo preso en la época de Mussolini, y desde la cárcel él se dio cuenta, él analizó cómo el marxismo tradicional de la lucha de clases, de la eliminación de la propiedad privada, del Estado por encima del sector privado, etcétera, que eso había fracasado. Esto yo podría dedicarle más tiempo, pero solo diré que Gramsci se dio cuenta que fracasó el marxismo tradicional, llamémoslo así, el marxismo ortodoxo. Y él propuso que para que el marxismo pudiera triunfar, había que desarrollar una estrategia para controlar la cultura, la educación y los medios de comunicación, y a través de esos tres herramientas, infundir, promover unos valores inmanentistas, unos valores materialistas, es decir, eliminar el cristianismo en la cultura de Occidente y convertir a Occidente en una sociedad materialista. Luego de lo cual se le podía manipular y se le podía dominar. Es decir, destruir el concepto del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, convertirlo en la visión de un ser inteligente, pero un animal más, para entonces poder imponer el marxismo por la vía política. Pero primero triunfando en el área cultural, lo que Gramsci llamó la hegemonía cultural. Yo sé que me estoy extendiendo, pero ya estoy llegando al final de esta larga introducción. Gramsci, como estaba en la cárcel, él no pudo, él desarrolló la idea, pero él no la pudo llevar a cabo, él no la pudo implementar. Quienes sí pudieron hacerlo fueron una serie de filósofos, psicoanalistas, psicólogos, escritores, profesores universitarios, incluso teólogos, musicólogos, la inmensa mayoría de ellos alemanes, agrupados en una organización que se llamaba el Instituto de Investigación Social. Pero como estuvo asociada a la Universidad de Goethe en Frankfurt, se le denominó a esta gente del Instituto de Investigación Social, se le llamó la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, queridos amigos, fue el think tank, el centro de pensamiento más importante de Occidente en su época. Estamos hablando de poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una capacidad de difusión enorme, escribió muchos libros, eran hombres muy capacitados intelectualmente, todos ellos marxistas, y ellos se dedicaron a escribir
sobre todas las áreas del conocimiento humano, todas las áreas, y transformar la visión cristiana en esas áreas de pensamiento en visiones materialistas ateas. Y tuvieron mucho éxito en esto. Claro, cuando llega a Hitler al poder, como la mayoría de ellos eran judíos, tuvieron que irse de Alemania, pero el instituto no desapareció. Se fueron a Ginebra, se fueron a Londres y finalmente llegaron a Estados Unidos, a Nueva York y a California, donde fueron muy bien recibidos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que estos señores marxistas fueron recibidos en Estados Unidos? Bueno, porque estamos hablando aproximadamente del año 1930, 1935, ya cuando Hitler estaba en apogeo, pero la guerra no había comenzado. La guerra comenzó en 1939, la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos, a los, digámoslo así, comunistas, marxistas, no se le veía mal porque el enemigo a vencer era el nazismo. E incluso, como todos ustedes saben, hubo después un acuerdo entre Hitler, perdón, entre Stalin y Roosevelt y Churchill, o sea, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia para luchar en conjunto contra el nazismo. Entonces, en aquella época, estos comunistas que llegaron a Estados Unidos eran vistos como aliados, porque estaban luchando en contra del nazismo. Estas personas como Herbert Marcuse, Teodoro Adorno, estoy hablando de algunos de los nombres de los miembros de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, todas estas personas que Erich Fromm, bueno, fueron recibidos como profesores universitarios, se les asignó una oficina en la Universidad de Columbia, Nueva York, desde ahí dieron clases, estuvieron durante mucho tiempo, entre comillas, formando jóvenes norteamericanos e infundiendo lo que hoy en día conocemos como marxismo cultural, también se le conoce como wokismo, también se le conoce como progresismo. Estas ideologías que hoy en día terminaron convirtiéndose las más evolucionadas, las más avanzadas en lo que hoy en día es el multiculturalismo, la ideología de género. Todo esto fue un proyecto, y un proyecto de la izquierda para demoler los valores de la civilización cristiana occidental. Con esto quiero decir, aunque parezca muy duro mis palabras, que mucho del deterioro moral que uno ve en Occidente, en todo sentido, este deterioro moral y cultural tiene un origen en un proyecto marxista, o para ser más exacto, un proyecto neo-marxista. Yo escribo este libro, Arte Clásico y Buen Gobierno, segunda edición, o la edición en inglés, Arte Clásico y Marxista Cultural, no como un académico, no, porque yo soy ingeniero mecánico de profesión, mis estudios superiores son en administración financiera y en seguridad y defensa. Yo no soy artista, yo no soy filósofo, sin embargo, yo escribo este libro desde el punto de vista testimonial. Lo escribo con la edad que tengo yo, con los años que tengo de experiencia. Porque, por ejemplo, en el caso de Teodoro Adorno y Erich Fromm y la Escuela de Frankfurt en los Estados Unidos, yo cuando era joven, cuando tenía 18 años, yo estudié en Estados Unidos. Yo me gradué de bachiller en Estados Unidos, hice el primer año de arquitectura en una universidad en Estados Unidos. Y en esa época, estamos hablando de hace 50 años, de hace 50 años ya, estaban de moda estas personas de la Escuela de Frankfurt. Sus libros, El arte de amar, Eros y civilización, mis amigos los estaban leyendo. Yo vi todo esto del Festival de Woodstock, o sea, drogas, rock and roll, libertinaje sexual. Yo vi estas marchas que hubo y estas manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Vi personalmente cómo se desarrolló el hipismo, el movimiento hippie, caracterizado por supuesto por la destrucción de la familia y la promoción del uso de la droga. Yo pensaba que era algo espontáneo, pero no, era un proyecto y la Escuela de Frankfurt estaba detrás de eso. Esta gente de la Escuela de Frankfurt tenía su contrapartida en Francia y en otros países. En Francia también hubo estos autores que decían prácticamente lo mismo. En 1968, en la Universidad de París, hubo un gran movimiento que se llamó el Mayo francés,
que promovía lo mismo, el libertinaje sexual, el uso de la droga, la destrucción de la familia, el rechazo a la autoridad. Entonces, y ahora sí aterrizo, todo esto lo utiliza la izquierda internacional para dominar a nuestras naciones. Y respondo la pregunta, ¿qué tienen que ver las dictaduras, el totalitarismo y la situación que nosotros vivimos con el arte clásico? Tiene mucho que ver porque personas como Daniel Ortega o Nicolás Maduro o Díaz-Canel se mantienen en el poder debido en parte por el deterioro de los valores culturales de nuestra sociedad. Y el arte clásico que tiene por objetivo luchar, impulsar, promover mediante la belleza de una forma sublime, bella, a través de la música, la arquitectura, a través de la poesía, a través del teatro, a través de la literatura, a través de todas estas manifestaciones del arte, impulsar estos valores y estos principios que si estuviesen firmes, si estos valores estuviesen en boga, sería mucho más difícil para el marxismo y para las dictaduras imponerse. Entonces, el objetivo que yo tengo con este libro es de alguna manera promover, sobre todo en la juventud, pero que todas las personas en este caso Iberoamérica, cuando hablamos de la versión en español, pues tengan contacto, tengan un encuentro, tengan cercanía con estos genios del arte clásico, porque allí, por lo menos ese es mi caso, a mí me ha servido, se consigue una inspiración para luchar contra la dictadura. Y pongo un ejemplo, cuando yo estaba preso durante un año en la cárcel del Helicoide, me sirvió de mucho haber escuchado y leído la letra de la única ópera que ha escrito, que ha compuesto Beethoven, la única, él escribió muchos cuartetos, sinfonías, ¿verdad? Eh, Obras de violín y orquesta, piano y orquesta, pero una sola ópera, es decir, un teatro cantado, por decirlo de alguna manera. Esa ópera se llama Fidelio, Fidelio por fidelidad, y hace referencia a un preso político que se llama Florestan, cuya esposa, Leonora, se disfraza de mozo, de joven, para trabajar en la cárcel donde estaba su marido preso y ayudar en su liberación. Es una obra muy bonita y a mí cuando yo estuve en la cárcel, en el Helicoide, en Venezuela, esa obra me sirvió de inspiración, sobre todo porque mi esposa luchaba por mi libertad, como Leonora en la obra Fidelio luchaba por su esposo, la liberación de su esposo Florestan. Y así en cada una de estas obras, en El Quijote, en Enrique V de Shakespeare, por ejemplo, uno encuentra la inspiración, la fuerza, los valores para luchar contra estas dictaduras que tienden a que uno se deprima, a que uno se sienta impotente, que uno piense que no se puede, que es imposible vencerlos. No, sí se les puede vencer, pero uno tiene que tener una voluntad de lucha especial y el arte clásico ayuda a fortalecer esa voluntad de lucha, así como la fe. Lo que pasa es que el arte clásico es una manifestación cultural de la fe. Es decir, todas estas personas creían profundamente en Dios y expresaban la belleza a través y la fe, sus ideas, a través del arte. Entonces, el arte es una forma de orar, el arte clásico, quiero decir, una forma de rezar, una forma de acercarse a Dios, que mucha gente no conoce esta forma tan bella, tan sublime, tan emocionante y tan efectiva, porque el arte va directo al corazón, se salta por los obstáculos del razonamiento y afecta a los sentimientos, para bien o para mal, ¿no? Cuando son canciones feas o cuando es teatro feo, también afecta, para mal. Entonces, pues con mi libro yo quería dar a conocer este tesoro, que si nuestros jóvenes y la gente en general los conociera, tendrían nuevos bríos para luchar contra las dictaduras que nos agobian en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y en otras partes. Con estas palabras, pues cierro esta introducción. Puedo decir más, pueden hacerme preguntas o podemos analizar la situación política, pero yo creo que de vez en cuando es bueno apartarse del análisis político del día a día y profundizar en estas cosas que tienen que ver con el espíritu, con la voluntad de lucha,
con la inspiración, qué es lo que nos inspira para seguir adelante. Por ejemplo, ¿qué los puede inspirar a quienes están en esta mesa, ustedes, a seguir luchando todas las semanas con fuerza? Bueno, el arte clásico, estoy seguro, es un instrumento para darles a ustedes y a mí, en mi parte de la lucha, elementos adicionales que les permitan avanzar y finalmente triunfar. Don Roberto, cedo la palabra.